Bienvenido. Les saluda Claudia Palacios. Un libro muy oportuno para entender todo lo que está sucediendo, cómo se pueden estar dando las discusiones para ver si hay renegociación o no del acuerdo de paz. Es de la periodista, la colega Marisol Gómez Giraldo. Se llama La historia secreta del proceso de paz. Y es que yo creo que de las periodistas colombianas que cubrimos el proceso, ella fue la que estuvo más metida mirando el día a día de esa negociación. Por eso, Marisol, bienvenida. Gracias, Claudia. Muy buenas noches. Y bueno, sí, hablemos un poquito de cómo se concibió esta historia, sí, y un poquito qué fue lo que pasó detrás de la realidad visible del proceso de paz. Marisol, antes de entrar en la materia del libro, yo quiero preguntarle dos cosas. Uno, si usted esperaba que el no ganara. Dos, ¿qué cree que va a pasar ahora en esas negociaciones de los delegados Santos Uribe? Bueno, yo creo que no, yo no esperaba que el no ganara. La verdad sí pensé por el termómetro de la calle, ¿sí?, que era muy posible que fuera muy apretada la diferencia con el sí, pero a la inversa, es decir, que ganaba el sí con un margen muy estrecho frente al no. Y vuelvo y repito, por el termómetro de la calle, porque la verdad cuando uno hablaba con la gente de la calle no se parecía nada a lo que uno veía a lo que mostraban las encuestas. Mucho inconformismo en la calle, mucha fatiga con las FARC, pero sobre todo, Claudia, yo sí sentía que a la gente le costaba mucho hacerse la idea de que los jefes de las FARC no tuvieran pena privativa de la libertad y adicionalmente que fueran al Congreso. Digamos que hay un grupo de colombianos muy grande y era el de la calle, sí, yo sentía eso, yo decía... Yo incluso hice un análisis el día anterior en El Tiempo, donde yo decía, el margen sí importa, porque realmente si hubiera ganado el sí, con el margen tan estrecho en que quedó todo esto, pues la polémica hoy sería exactamente igual, con la diferencia de que no estaba en cuestión el acuerdo de paz, pero la polémica sería igual. El gobierno lo estaría implementando bajo un gran inconformismo. Exactamente, bajo una fuerte polarización, porque la mitad del país habría dicho, no estamos de acuerdo. Bueno, y ahora, ¿usted cómo ve las posibilidades realmente de renegociar con unas posiciones tan contundentes y radicales como las que hemos visto del presidente Uribe, del exprocurador Ordóñez, pero también de las FARC? Es que aquí lo que le importa a la gente es que las FARC vayan a la cárcel, es que las FARC no hagan política. Y las FARC siempre han dicho, no negociamos para ir a la cárcel. ¿Usted ve a las FARC cediendo en ese punto? Yo lo que creo es que en un momento de estos... y digamos que no quiero pecar de ingenua, pero sí creo que en un momento de esto lo que importa mucho es lo que está pasando en la calle, porque yo creo que eso, no solo la movilización ciudadana, sí tiene efecto sobre las FARC. Y si usted se da cuenta, Claudia, el primero que llamó a la movilización ciudadana fue Timochenko, dijo la movilización de la gente, y a ellos les hace mella, un poco tarde, porque creo que tuvieron que haber reaccionado cuando la gente decía, a ver, queremos ver a los jefes de las FARC pidiendo perdón, queremos ver a los jefes de las FARC pidiendo menos de lo que la gente consideraba que debía dárseles. En fin, lo que yo creo es que en todo caso las FARC sí le ponen demasiada fe al tema de la movilización. Yo creo que es... Pero porque las FARC, no entiendo, o sea, las FARC asumen que si hay movilización ciudadana es a favor de ellas. Creo que las FARC asumen que si hay movilización ciudadana va a haber una presión para los del no. Creo yo que también piensan eso, pero lo que tienen que poner en la balanza es que la presión es para que no haya más guerra, simplemente es para eso, y entonces para que no haya más guerra, pues obviamente le toca ceder al gobierno, le toca ceder a las FARC, le toca ceder a los del no, y ahí donde yo también, como usted, veo la cosa muy complicada, porque hoy estamos en los extremos, es decir, esto es inmodificable y esto tiene que renegociarse todo, estamos en un par de extremos muy complicados. Ahora, el tema es el tiempo, ¿no? Porque si pudiéramos seguir así como estamos, en que no hay bombardeos, en que no hay ataques de la guerrilla a la fuerza pública ni a la población civil, etcétera, bueno, muchos dirán, lo siguen haciendo, pero... Si pudiéramos seguir así como está, uno diría, bueno, pues que se tomen el tiempo para negociar que necesiten para que salga el otro mejor acuerdo posible. Pero usted, ¿cómo ve a las FARC aguantando el uso de los fusiles en este periodo? ¿Por cuánto tiempo lo pueden aguantar? Yo realmente creo que eso no es sostenible a largo plazo, ni no por los jefes de las FARC propiamente, sino porque es que los jefes de las FARC tienen una tropa con incertidumbre, tiene una tropa también que va empezando a irritarse, y adicionalmente yo creo que para el país es muy complicado un cese bilateral del fuego muy largo si no hay una negociación de por medio. Es decir, es que lo que uno ve hoy, si las posiciones se mantienen como están hoy, esto va a ser una negociación
muy larga, no vamos a decir como la de 4 años, como la que fue la de La Habana, pero es una negociación muy larga, probablemente con la mente puesta en las elecciones del 2018, es decir, con los intereses políticos por encima del interés de la paz. Entonces yo creo que todo eso complica mucho la situación. ¿Pero usted ve a las FARC cediendo en el punto de ir a la cárcel? Yo no sé exactamente si cediendo en el punto de ir a la cárcel, pero yo sí creo que la presión ciudadana, así como ellos, digamos, apelan a la presión ciudadana para que reaccionen los del no, creo que también tiene que llegar un momento en que se concientizan de que la presión ciudadana también es para las FARC. Y aquí pues sí hay que reconocer que media Colombia está esperando que las sanciones para las FARC sean distintas, aunque yo sí debo decir, Claudia, que pues que la negociación con las FARC en el tema de justicia fue tan difícil, fue la más difícil, se llevó 1 año y medio, es decir, estamos otra vez en el mismo punto en que estaba la negociación cuando comenzaron el gobierno y las FARC a forcejear el punto de justicia. Es decir, lo que quiero decir con esto es que al gobierno de Juan Manuel Santos, a sus negociadores, les tocó muy difícil cuando empezaron a hablar con las FARC de que tenían que pagar una pena privativa de libertad para que esto fuera sostenible ante el mundo y ante el país. Y al final pues se terminaron inventando una fórmula judicial de justicia restaurativa que es sanción, una restricción de movilidad como sanción, digamos, más parecida a la restricción, a la restricción de libertad, pero eso no dejó contento al país, evidentemente. Pues aquí ya me meto en su libro porque precisamente en el capítulo 3, 6 meses de turbulencia, usted narra lo que fueron ya como esos en ese y en el de vecinos distantes, esa negociación tan difícil del capítulo de justicia. ¿Qué es lo que el país no conoce? Pues mire, Claudia, lo que el país no conoce ahí es un poco cómo comienza todo ese forcejeo, cómo es ahí el primer instante en el que los negociadores del gobierno en una reunión privada, sin siquiera todos los negociadores, sino Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, van a decirle a las FARC y llevan dentro del equipaje las órdenes de captura que tienen los jefes de la FARC para decirles, miren, es que esto es lo que hay contra ustedes, esto tiene que pasar al menos por una privación de libertad, no en las condiciones de una cárcel corriente, pero sí tiene que haber algo de reclusión. Y la discusión, o sea, Humberto de la Calle describe esta discusión como la más difícil que hayan tenido con las FARC. Y cuando hablo de esos 6 meses de turbulencia, estoy hablando de enero del 2015 a julio, comienzos de julio del 2015, que es cuando a esa discusión tan difícil en la que eso se convierte literalmente en un diálogo de sordos, es decir, una repetición de argumentos y nunca... se convirtió en ellos sentarse ahí en la mesa donde siempre se sentaban y repetir lo mismo y las FARC que a la cárcel no nos vamos. Ellos dicen, ustedes creemos que la fórmula es esta, y las FARC diciendo, nosotros no vinimos a un proceso de paz para ir a la cárcel, sino para hacer política. En fin, eso se convirtió en un proceso tan complicado, agravado, porque en ese momento, en abril particularmente, las FARC estaban en el primer cese unilateral del fuego indefinido y matan a 10 militares en el Cauca. Entonces, cuando estaban intentando encontrar una fórmula, pasa lo del Cauca, entonces todo se queda enredado y las FARC insisten en que lo del Cauca puede volver a pasar, entonces vienen los bombardeos. Entonces eso fue una crisis tras otra, fueron 6 meses sostenidos de crisis en las que interviene pues Enrique Santos, el hermano del presidente, en las que interviene la canciller, que valga decir, Claudia, la canciller María Ángela Holguín ha jugado un papel muy importante y jugó un papel muy importante y de muy bajo perfil en este proceso de paz. Mire, sobre eso le quiero pues también traer parte de la experiencia mía. Cuando viajamos, ¿esto qué fecha era? 23 de junio. 23 de este junio año. Que viajamos a La Habana en el avión presidencial. Sí. Que fue el día que se anunció el acuerdo de fin del conflicto. Exacto. En algún momento en que estaba entrevistando a Pablo Catatumbo y se acerca la canciller, Pablo Catatumbo me dice, ella fue la que logró esto, fue ella. Y la manera como lo decía era casi como de gratitud, casi como de admiración, una cosa realmente grande alrededor de lo que había hecho la canciller. Pero en contraste a eso, yo he oído en los últimos días que los propios negociadores le han dicho al presidente, claro, la gente que usted mandó, la canciller, Roy Barreras, el ministro del Interior, desenredaron la cosa, pero cedieron en lo que nosotros no habíamos querido ceder, y por ceder en eso fue que la gente le dijo que no al acuerdo. ¿Cuál es su lectura de eso? Yo realmente en esto quisiera remitir al libro, Claudia, porque realmente son todas estas cosas que a uno lo sorprenden, cuando uno está tan al tanto de un proceso de paz y se da cuenta de las tensiones internas que hay. Yo creo que quien pueda dar la respuesta a eso es el presidente Santos la da en el libro.
Y un poco, pues, hay que dejar que la gente lea el libro, pero sí la respuesta del presidente es, yo como presidente tenía que entender las necesidades de las negociaciones, y yo lo que entiendo es que en el momento en que el presidente decide que sea la canciller la que vaya, o que sea su hermano Enrique para intervenir, es porque se ha dado cuenta que hay varios meses ya de diálogo de sordos entre negociadores de las FARC y negociadores del gobierno, que esto se convierte en un círculo vicioso que nadie ha podido romper, que ninguno ha podido romper, que ninguna idea ha podido romper. Entonces él decide tomar cartas en el asunto. Entonces yo creo que es bueno que la gente vea un poco cuál es la posición del presidente Juan Manuel Santos, que al final de cuentas es la cabeza de la negociación por parte del Estado, porque él hace que en un momento dado los negociadores se replieguen para que entren otras personas a la negociación, porque hay que decirle al país, así ocurrió. Usted también en el libro narra pues lo que pueden ser esas tensiones entre los mismos negociadores, ¿no? Unos tal vez un poco más dispuestos a entregar ciertas cosas, otros no. ¿Qué nos puede adelantar de eso? Yo, digamos, como lo consigno en el libro, justamente es como un proceso de paz, es una realización humana, porque está hecha por seres humanos, y obviamente los seres humanos, con lo que somos los seres humanos, Claudia, somos temperamentales, algunos son más racionales, unos más serenos, sí, unos más tercos, otros más flexibles. Entonces obviamente, y esto no juega solo para el lado de los negociadores del gobierno, por supuesto que dentro de las FARC, dentro de toda digamos, su característica de ejército militar, donde hay un jefe, donde hay votación, donde lo que se vote por mayoría se cumple, pues también hay seres humanos, y también ahí, aunque mucho menos perceptibles para la opinión, había también diferencias, y en el punto de justicia también había gente de las FARC más dispuesta a ceder. Yo no sé si usted recuerda una entrevista que me dio a mí Pastor Alape en el momento en que estaban en esa discusión, cuando él dice, ¿ustedes están dispuestos a la reclusión? Y él deja abierta la puerta y dice, no la descartamos, así textualmente. ¿Y lo regañaron o qué? Yo no sé si lo regañaron, pero supongo que lo regañaron, pero con eso quiero decirle que entre ellos también había unos matices, porque finalmente pues los seres humanos somos distintos, y bueno, y eso se refleja en una negociación, y esos mismos matices hacen que en un momento dado pues las negociaciones se vuelvan muy difíciles, ¿no? Y además personajes, también las personalidades, por ejemplo Jesús Santrich también creo que fue, digamos, como un personaje que en algún momento dado llegó a ser como un factor muy perturbador de la negociación, no porque fuera el más malo de los guerrilleros, sino porque yo creo que es un poco el papel que le ponían las FARC, es decir, usted va a ser el que va a poner, sí, el la punto, dura, eso, sí, que es un poco sí. también lo que le tocó al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuando salía a llamar a las FARC terroristas, a decirle vamos a seguir combatiendo. Sí, yo creo que esos no son ruedas sueltas. O sea, todo es parte del teatro de la negociación. Eso es parte del teatro que se hace para una negociación, por supuesto. Eso sí, no lo pongas en duda, porque esto es un poco lo que muestra también el libro. Mire, vamos hablando un poco aquí en desorden del libro. Me voy al penúltimo capítulo, que se llama Un accidentado apretón de manos. Y eso tiene que ver, esto fue en diciembre, noviembre del año pasado. Esto fue el 23 de septiembre del 2015, cuando el presidente y Timochenko se encuentran por primera vez y fijan la anuncian fecha, el acuerdo sobre justicia, y fijan una fecha para la firma final de la paz, que al final queda era perdida. el miércoles 23 santo. de marzo. El miércoles era miércoles santo, iba a caer miércoles santo. No recuerdo bien si era miércoles santo, pero era el 23 de marzo. Y eso no pasó, y hasta último momento, y uno le preguntaba a los negociadores y como que no les sabían, siempre la respuesta era, mire, todavía no estamos listos, pero en estas cosas cualquier cosa puede pasar que desenrede la pita a último momento. Ajá. Y no pasó, llegó el 23 de marzo y no llegó el famoso pues cierre de la negociación. ¿Por qué? Bueno, esa negociación, ese 23 de marzo, digamos que primero hay toda una película alrededor digamos, del acuerdo sobre esa fecha, porque efectivamente, y ahí también jugó un papel importante Estados Unidos, que es una cosa que yo cuento en el libro, pero bueno, yo prefiero que la gente lea, pero sí hay que decir que el día en que salen a hablar de un plazo de 6 meses, sí, si que usted se da cuenta, nadie dice que es el 23 de marzo, sino que los colombianos hacen la cuenta en la cabeza y dicen 6 meses, hoy es 23 de septiembre, el 23 de marzo, y esa queda, digamos, la fecha en la mente de la gente. Pero aquí lo importante es que, primero, en la noche anterior al encuentro de Santos y Timochenko, pues ellos se habían hablado previamente, pues fijemos una fecha, pero cuando se reúnen esa noche para hablar de lo que va a ser el anuncio siguiente, con Santos a bordo, Timochenko a bordo, el primer encuentro de las dos cabezas de la negociación,
y el gobierno pone sobre la mesa fecha el 23 de marzo y 6 meses después de dejación de armas hay todo un conflicto entre los negociadores, una ida y vuelta entre las casas 16 y 25 que era donde se hospedaban los guerrilleros y los negociadores del gobierno, una noche en vela porque los negociadores de las FARC dicen no, llaman al presidente, el presidente desmonta el viaje, hay una serie de llamadas esa noche, el presidente vuelve a montar el viaje, pero cuando ya está en la reunión con Timochenko al día siguiente y el presidente da por hecho que es el 23 de marzo, pues Timochenko le dice, no presidente, esa fecha yo tengo entendido, y eso lo cuenta Timochenko en el libro, que la definíamos usted y yo, y empieza otra vez una tensión muy fuerte hasta los últimos minutos en que finalmente hacen un arreglo y salen. Y tal vez el país recuerde que el apretón de manos fue un apretón de manos ayudado por Raúl Castro. Los forzó. Exactamente, y un poco esas cosas, digamos que en medio de la coyuntura, del afán, de esto de ver a los dos hombres de la negociación estrechándose la mano, la gente no cae en cuenta, pero si uno devuelve la película se da cuenta que la cara del presidente Santos no era pues la cara más feliz. Sí, no, ese día, claro ese día había estado, esa noche, ese día han estado rodeados de muchísima tensión en La Habana. Marisol, esto empieza, yo recuerdo cuando se posesionó el presidente Santos la primera vez, en su discurso dijo que él no había tirado la llave de la paz al mar, ¿no? Al fondo del mar, que él tenía la llave de la paz, le dijo a la guerrilla. Pocos días después se da la reunión con Chávez y empieza entonces el problema con el expresidente Uribe, porque entonces este señor tenía un plan para traicionarme desde el minuto 1. ¿Hubo traición en el término más, digamos, la mejor acepción de la palabra? ¿Hubo una traición? Mire, yo creo que también es importante que la gente lea el libro por eso, Claudia, porque, claro, por eso yo comienzo el libro con esa, digamos, con esa escena de cuando el presidente Santos se encuentra con Chávez, solo 3 días después de elegido presidente de Colombia. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros los periodistas también nos preguntamos, bueno, ¿por qué este presidente que fue la cabeza de la guerra contra las FARC, siendo ministro de Defensa, el expresidente Álvaro Uribe, llega y anuncia un proceso de paz? Entonces uno dice, traición, que es en el fondo lo que siempre ha pensado el expresidente Álvaro Uribe, pero entonces, digamos que la labor como periodistas es, Claudia, a ver, que es la primera pregunta que yo le hago al presidente Santos cuando él me concede la entrevista para este libro, presidente, ¿por qué usted, el hombre de la guerra contra las FARC, decide ser el hombre de la paz con las FARC y ocasiona todo lo que ocasiona con el presidente Uribe? Él dice, bueno, y empieza a contarme la historia. Pues fíjese, Claudia, que uno oyendo al presidente sí le encuentra lógica. Aquí hay una cosa que el país ya no recuerda mucho, que se llamó el proyecto Destino Colombia. Este es un proyecto en el que se reúnen varios personajes del país de todas las, ¿cómo se dice?, corrientes políticas, y comienzan a reunirse precisamente por iniciativa de Juan Manuel Santos, que entonces era presidente de la Fundación Buen Gobierno. Y esto se relaciona un poco con, tal vez usted recordará el supuesto golpe de Estado contra el gobierno de Samper, que acusan a Juan Manuel Santos de ser el que estaba encabezando lo que llamaron en ese momento un golpe de Estado. Y todo esto viene de esa historia atrás, ¿sí? Destino Colombia reúne a gente de la guerrilla, los paramilitares, gente de izquierda, de derecha, de todas las vertientes políticas, y apoyados por un señor que asesoraba el proceso de paz de Irlanda del Norte, que en este momento no recuerdo el nombre. Él les hace construir un montón de escenarios y proyecta los escenarios, y Juan Manuel Santos dice, pues bueno, ese fue como el pronóstico más certero que yo vi, porque prácticamente pasaban un proceso de paz fallido, que él dice fue el de Pastrana, luego viene un presidente que va a golpear a las FARC y las va a dejar muy debilitadas, y luego tiene que ser el gobierno que llega, y eso coincide con mi llegada al poder, es decir, cuando las FARC están debilitadas, y entonces él dice, tenía que cumplirse varias condiciones, que las FARC se sintieran debilitadas, que los jefes de la FARC se sintieran vulnerables y sintieran la necesidad de negociar, y que hubiera paz con la región. Por eso yo sabía que lo primero que tenía que hacer era buscar al presidente Chávez, que había sido mi enemigo desde hacía mucho tiempo. Entonces, por eso es que yo comienzo este libro con ese momento en que él busca a Chávez. Pero Santos no se da cuenta de eso en el momento en que toma posesión. Santos se da cuenta de eso desde que decide ser candidato y dice, si yo salgo elegido, lo voy a hacer así, aunque muy inteligente él debe saberlo, esto va a ser interpretado como una traición a Uribe, y en efecto
Así fue, y así es. estamos hoy, porque si usted se da cuenta, pues el encuentro que ocurrió con el expresidente Álvaro Uribe, después de muchos intentos de gente de acercarlos, pues por la circunstancia del proceso de paz, pero creo que él lo que dice es que el momento histórico coincidió con que él estaba en el poder. Incluso hay gente que dice, si hubiera sido Santos, no hubiera sido Santos sino otro presidente, era el momento. Y si uno se pone a ver si, Claudia, porque es muy difícil. Le tocaba traicionar a Uribe, más o menos. Es que si uno se pone a armar el rompecabezas, sí, porque dígame usted cuándo una guerrilla fuerte va a negociar. Acuérdese cómo estaban las FARC cuando fue la negociación con el expresidente Pastrana. Sí. Estaban completamente fortalecidas, era el mejor momento de las FARC y pues impusieron todas las condiciones de la negociación. Tuvieron una área despejada inmensa. Y ahí es donde el país tiene que ver la diferencia entre esa negociación y esta, que esta no tuvo ni zonas despejadas, tuvo una agenda súper específica, en fin, yo creo que de alguna manera, yo estoy convencida, Claudia, que son las circunstancias históricas, sin duda. 175 páginas en las que nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y nos vamos a recordar otras de estos 4 años que seguramente nos van a servir mucho para entender el momento tan crucial que vive Colombia ahora que estamos a puertas de una renegociación. Así es. Para terminar, Marisol, yo quisiera que usted me diera, hagamos el típico ejercicio de cuando uno vota nombres y el entrevistado da una idea. Después de haber cubierto el Caguán, anterior ¿no? Sí, el Caguán. Su primer proceso de paz fue el Caguán. El Caguán, y ahora este proceso de paz, casi 15 años después, de las FARC, ¿usted cómo las definiría? Las FARC, yo pienso que yo creo que en eso yo me aferro a un libro de Eduardo Pizarro que dice, tituló De autodefensa campesina a máquina de guerra. Y yo sí estoy convencida que aunque tuvieron un origen político, luego lo larga, lo prolongada que se fue haciendo esta guerra las convirtió en una máquina de guerra, que se ganaron todo el odio del país y que en parte por eso estamos hoy donde estamos, en un escenario de mucha incertidumbre. Y creo que hoy están convencidas de que volver al monte sería un error. Bueno, hay que decirlo, también están ya muy grandes, ¿sí? Todos los del Caguán. Yo te voy a decir una escena que yo la pongo en la introducción del libro, y cuando yo los veo en Oslo, envejecidos, y que no están ahí las cabezas históricas que vimos en el Caguán, Marulanda, Raúl Reyes, Mono Jojoy, Simón Trinidad, era otro grupo, ¿sí? Y yo decía, o sea, las FARC, o sea, esa imagen para mí fue muy diciente, porque decía, estas no son las FARC de hace 10 años, no son las FARC. Entonces obviamente estaban en otras condiciones y este es un hecho que las FARC tienen que reconocer. Este es un momento nuevo, las guerras y las guerrillas son anacrónicas ya, sobre todo cuando en un país hay democracia como es Colombia, y sobre todo cuando hay un presidente que les dice, bueno, reconozco su carácter político, hablemos. 2 preguntas finales. El presidente Uribe, ¿cuestión de egos o cuestión de patria? Yo creo que tiene mucho de proyecto de poder, y también creo que Uribe es un hombre muy obstinado, es tan obstinado como las FARC, y ese es el problema que tenemos, que estamos en medio de dos polos con mucha obstinación y con poca flexibilidad. El presidente Santos, el castrochavista, oligarca, dependiendo a quién uno le pregunte, le dan un calificativo. Sí, ajedrecista, el que quiere el premio Nobel. Mire, yo le voy a decir algo que le decía tal vez a un medio extranjero. Yo creo que independientemente de que el presidente Juan Manuel Santos haya hecho esto porque quería pasar a la historia, yo creo que es que cualquier presidente que hiciera la paz con las FARC pasaría a la historia, fuera Juan Manuel Santos o fuera otro, porque es que cerrar un conflicto de medio siglo no es tan fácil. Después de cuántos años de intentos, Claudia, recuerde, desde la década de los 80, 30 años, si alguien llega y cierra ese conflicto, pues pasa a la historia por el hecho mismo. Entonces yo pienso que se la jugó a fondo, con un costo político muy alto, hace un presidente impopular prácticamente durante todo su mandato. Fíjese que la última encuesta de Gallup en agosto lo mostraba con un 29% de popularidad, entonces se la jugó, quemó todos los cartuchos y lamentablemente está hoy en medio de una incertidumbre. ¿Va a firmar la paz él? Yo ya hoy no sé si la va a firmar, pero lo único que puedo decir es que si no logra él pasar este acuerdo de paz a la historia, sí puede irse tranquilo, porque dice, lo intenté y no pude. Entonces yo creo que ahí ya también
gana por cualquier lado, pienso yo, Claudia. Marisol, muchas gracias, muchos éxitos con el libro. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. La historia secreta del proceso de paz de Marisol Gómez. Gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.